Paz de Cristo, amados hermanos, el día de hoy quiero invitarlos a abrir la Biblia y leer en Mateo capítulo 23, verso 1 en adelante. Dice así, Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra. A ti todo el honor desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz, por lo que haces, Señor, en cada vida y en cada corazón, y porque por tu gracia y tu misericordia somos salvos. Por tu amor y tu paciencia somos tu pueblo, tu iglesia. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer en el futuro de tu iglesia, de tu pueblo y de tus hijos. Sé tú, Señor, el que nos guíes y nos dirijas con tu palabra. Permítenos guardar tu palabra, obedecerla y practicarla para edificación de nuestra alma. Y que en nuestra vida diaria, Señor, cada día haya un cambio, una transformación, y que siempre, Señor, estemos con el fin de obedecer tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, usa mi vida, usa mi ser para gloria tuya, para alabanza de tu nombre, para edificación de tu iglesia y para salvación de los perdidos. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema en la cátedra de Moisés. En la cátedra de Moisés. Como todos nosotros sabemos, como iglesia y pueblo del Señor que somos, que Moisés era un gran referente para el pueblo de Israel, y que fue un gran caudillo, un gran jefe, un gran libertador que Dios usó en el Antiguo Testamento para sacar a Israel de Egipto y para llevarlo hasta la frontera de la tierra prometida. Sabemos que Moisés fue el instrumento en el que Dios se manifestó con plagas y maravillas y prodigios poderosos en Egipto, y también con aquella manifestación gloriosa en el Sinaí o en el monte Horeb, donde Dios habló cara a cara con Moisés, y donde Dios le dio las 2 tablas de los 10 mandamientos, y no nomás eso, le dio el Pentateuco, los 5 libros primeros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces Moisés, ¿verdad?, fue un gran líder, un gran guía entre el pueblo judío, y a través de los tiempos y las edades, Moisés jugó un papel muy importante en la vida cotidiana de todos los israelitas. Aún en el tiempo en que nuestro Señor Jesús nació, él miró y observó desde su niñez hasta que llegó a ser adulto. A la edad de 30 años aproximadamente fue bautizado y empezó su ministerio, y él pudo mirar que en todas las sinagogas, en todos los lugares de reunión, ¿verdad?, en todas las plazas donde se ponían plataformas,
Moisés seguía siendo referente, ya que cuando los maestros, rabinos, los escribas, fariseos o saduceos, cuando ellos hablaban o se expresaban en público, siempre, ¿verdad?, hacían resaltar a aquel gran hombre llamado Moisés. Entonces el Señor Jesús nos dice en este capítulo 23 de Mateo, verso 1 y 2, que Él le dijo a la gente, es decir, al pueblo, a la multitud, Él le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, y les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y allí, ¿verdad?, el Señor resaltó lo que es una cátedra. Una cátedra en latín y del griego significa un asiento elevado que contaba con un púlpito. Y en ese asiento elevado con púlpito, allí leía el maestro y luego se sentaba para que sus discípulos, ¿verdad?, para que sus alumnos fueran edificados a través de las enseñanzas, a través de las interpretaciones que daban a las escrituras, a través de las aplicaciones que daban a la vida cotidiana, o es decir, a la vida diaria. Entonces, esto de el púlpito sobre una plataforma en alto, esto se hizo desde que allá en Nehemías capítulo 8:4, cuando Zorobabel regresó con el primer grupo, y luego Esdras regresó con un segundo grupo de allá del cautiverio de donde estaban cautivos, y luego Nehemías regresó con un tercer grupo. Y nos dice Nehemías 8:4 que cuando era momento de que se le enseñara al pueblo que había regresado del cautiverio el libro de la ley de Dios, los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios había dado a través del siervo Moisés, nos dice la escritura que Esdras el escriba lo hizo desde un púlpito de madera que estaba en alto, es decir, hicieron una plataforma, lo que nosotros llamamos un altar, y sobre ese altar pusieron un púlpito de madera para que desde allí el escriba, el maestro Esdras, leyera la ley de Dios. Y nos dice en Nehemías 8:4 que mientras el escriba Esdras leía la ley de Dios, habían varones a su derecha y a su izquierda que estaban allí acompañando lo que él estaba haciendo, y estaban acercándose al pueblo para darles el sentido, de manera que el pueblo entendiera, que el pueblo comprendiera lo que el escriba Esdras estaba haciendo. En otras palabras, estos varones a la derecha y a la izquierda de Esdras estaban asegurándose que el pueblo comprendiera lo que se estaba leyendo. Para ello, ellos tenían que interpretar de una manera apropiada y correcta para que el pueblo fuera edificado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor le dice a la gente y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces nos dice Lucas 4, en el versículo 17, que en una ocasión, cuando el Señor, ¿verdad?, llegó a la sinagoga, dice que le dieron el rollo del libro del profeta Isaías, y cuando él lo leyó, el rollo lo entregó al ministro, y dice que se sentó, y los ojos de todos estaban puestos sobre lo que el Señor Jesús iba a interpretar,
Y usted conoce esa escritura. La escritura era: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa ocasión, miramos que al Señor Jesús se le empezó a dar la oportunidad que se sentara en ese asiento en alto, en la plataforma donde había un púlpito para dar lectura de la ley de Dios. A él se le dio la oportunidad, porque cuando él descendió del desierto de orar 40 días y 40 noches, él empezó su ministerio de predicación. Él empezó a orar por los enfermos y a sanarlos y a hacerlos libres. Entonces dice la palabra del Señor que su fama empezó a correr por todas partes de Israel. Entonces el Señor Jesús vino a ser un maestro nuevo, un maestro que estaba enseñando y revolucionando entre el pueblo judío. No era él un escriba formalmente, no era un fariseo formalmente, pero era un maestro que estaba enseñando la palabra de Dios. Y dice la palabra que se admiraban de su doctrina, se maravillaban de su enseñanza, porque él les hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran los grupos de maestros encargados de enseñar al pueblo las leyes y los mandamientos de Dios. Ellos estaban puestos allí para interpretar la palabra de Dios y para aplicarle la palabra a la vida diaria de los judíos. Entonces ellos hablaban, explicaban hasta donde ellos tenían conocimiento, pero no tenían esa confianza y seguridad de decir las cosas 100% como eran, porque a veces no las comprendían, pero sobre todo porque a veces no la vivían, no la practicaban. Era gente con una doble moral y por eso no tenían la autoridad para hablar como hablaba nuestro Señor Jesucristo. En este mismo capítulo nosotros miramos que el Señor le dice a los discípulos y a las multitudes o a la gente: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Entonces el Señor estaba dándole importancia a la ley de Dios, importancia a la palabra, importancia al oír y a escuchar los mandamientos de Dios. Entonces dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. En otras palabras, ustedes oigan, ustedes guarden, ustedes practiquen lo que venga de parte de ellos, porque lo que ellos van a hablarles y decirles es palabra de Dios. Es la ley de Dios, son los mandamientos de Dios. Así que a ustedes les hace bien oír y hacer, oír y practicar lo que estén aprendiendo en las cátedras de Moisés. Así que en todas las sinagogas del pueblo de Israel, en todos los lugares de reunión, en el templo, en las plazas, en las cenas donde eran invitados los escribas y fariseos, alguien tenía que hablar y leer y expresar la palabra de Dios. Así que donde quiera que habían estos eventos, se tenía que poner una plataforma, un asiento en alto con un púlpito de donde se leía la palabra. Entonces, por todo Israel, por todo el pueblo judío, habían cátedras, lo que se llamaba la cátedra de Moisés, o sea, donde los escribas y fariseos se paraban para leer los mandamientos y las leyes de Dios. Así que el Señor dice: les hace bien a ustedes oír, guardar y practicar lo que les estén enseñando, pero no hagan como ellos hacen, no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen.
porque ellos atan pesadas cargas y difíciles sobre la gente, pero ellos ni con un dedo las quieren tocar. Recorren cielo, tierra, mar, recorren todas partes para hacer un prosélito. Y una vez que lo hacen, lo convierten dos veces hijos del infierno. En otras palabras, ellos trataban de convencer a gente para que se hicieran prosélitos, para que se hicieran seguidores de las leyes de la ley de Moisés, pero una vez que ya los convencían, lo enseñaban a hacer cosas peores o cosas malas. Así que el Señor dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. En Deuteronomio 6:6, Dios le había enseñado al pueblo judío diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en el camino, en la ciudad, en tu casa, en todas partes. Entonces el pueblo judío estaba acostumbrado a reunirse para oír palabra de Dios. En Josué 1:8, Dios le dijo a Josué, nunca se apartará este libro de la ley. Nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, pues haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A Josué se le recordó que era necesario que la ley de Dios estuviera en su boca y que tenía que meditar en la ley de Dios de día y de noche. Y haciendo eso, iba a haber prosperidad en su vida, iba a haber prosperidad en su casa, iba a haber prosperidad en su familia, iba a haber prosperidad en el pueblo de Dios y todo iba a salir bien o todo iba a marchar para bien. Cuando el pueblo de Dios deja la ley de Dios, entonces se va tras el paganismo, se va tras el pecado y las consecuencias de que recibe el pueblo de Dios es que las cosas le salen mal. Las cosas van de mal en peor cuando la gente se aparta de la ley de Dios. Por eso nosotros, la iglesia, estamos enseñados, se nos ha aconsejado, se nos ha predicado, se nos ha enseñado que debemos de practicar la Biblia, debemos de practicar los mandamientos de Dios, lo que oímos y aprendemos, debemos de aplicarlo a nuestra vida cristiana. En Mateo 7:24 el Señor dijo a sus discípulos, dijo a la iglesia que empezaba en ese tiempo, dijo, cualquiera pues que me oye y hace estas palabras o estas cosas que yo estoy hablando, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Oír y hacer la palabra de Dios es edificarse sobre la roca. Oír y no practicar es edificar su casa sobre la arena. Entonces, cuando venga la prueba, la lucha, el problema y la dificultad, si un cristiano está fundado sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre Jesucristo mismo, estará firme, estará en pie y saldrá adelante. Pero si su casa está edificada sobre la arena, se va a derrumbar, se va a caer, se va a deshacer y va a ser llevada por el río, va a ser llevada por el viento huracanado. Así que tenemos que, como iglesia, entender que nos es importante y necesario atender a lo que el Señor dijo. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. No importa la persona que está predicando y enseñando, si él no vive o si él no practica o si él no pone en obra lo que está predicando, eso ya es problema de él, pero oír palabra de Dios y hacerlo trae edificación para nuestra alma y trae edificación para nuestro ser. Miren lo que sucedía con los escribas y fariseos. Ellos dicen y no hacen. Atan pesadas cargas y difíciles cargas sobre las demás personas, pero ellos ni con un dedo las quieren tocar. Y aparte de eso, los escribas y fariseos eran gente que fingían
Eran gente que presumían ser algo y no eran eso. Ellos trataban de simular ante la gente que eran justos, que eran personas santas, que eran personas piadosas. Pero el Señor los descubre y en esta escritura les dice muchas veces que eran hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque eran gente falsa. Les dice que estaban llenos de hipocresía, que estaban llenos de engaño, que estaban llenos de robo, robaban. Dice, fariseos hipócritas que hacéis largas oraciones como pretexto y devoráis las casas de la viuda. Estos fariseos acostumbraban a ir a hacer largas oraciones cuando alguien fallecía, y mientras la viuda estaba orando en las largas oraciones que hacían, habían gente que estaban saqueando y robándose lo mejor de las casas. Y el Señor les dice, como pretexto hacéis largas oraciones y devoráis las casas de la viuda. Entonces el Señor los conocía bien. Les dijo que eran ciegos y que eran necios. Ciegos guía ciegos. También les dijo que eran gente que estaba llena de injusticia. Era gente que estaba llena de crueldad. Era gente que era religiosa solamente y incrédulos. Les dice, hipócritas, fariseos, que diezmáis el eneldo, la menta y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Las palabras sinónimas de justicia es injusticia. Perdona, las palabras contrarias a justicia es injusticia, de misericordia es crueldad y de fe es religiosidad e incredulidad. Y le sigue diciendo en este capítulo que eran gente sucia, era gente inmunda, que parecían sepulcros pintados. Por fuera los sepulcros bien adornados, bien pintados, dice, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y le dice que eran personas que limpiaban el vaso por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia, de suciedad. Entonces esto y mucho más eran los escribas y eran también los fariseos. Entonces les dice que eran sepulcros blanqueados, sepulcros pintados, en otras palabras. También les dice que eran gente mala, serpiente, les dice, generación de víbora. Entonces el Señor les hablaba fuerte a los fariseos, a los escribas, en este capítulo. Y luego dice que esta gente era gente que asesinos, gente que culpaba a los inocentes, y que mucha gente inocente moría por la sentencia que ellos daban usando la ley de Dios o usando la ley del Antiguo Testamento. Entonces el Señor le dice a la gente y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. En otras palabras, no hagan conforme a sus obras de ellos, que ellos nomás decían, pero no practicaban nada de lo que decían. Y por eso caían en hipocresía y en muchas otras cosas más, en falsedad, en engaño, sus vestuarios muy elegantes, muy blancos, pero sus acciones, su forma de ser, su forma de actuar, era sucio, era corrupto, era corrompido.
Entonces el Señor los conocía bien. Habían dejado la justicia, la misericordia y la fe, cosas que no se deben de dejar en el pueblo de Dios. Tenemos que ser justos, tenemos que practicar la justicia de Dios, tenemos que tratar de ser gente de misericordia. El Señor dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Le dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos hay que ser justos, hay que practicar la justicia, hay que tener misericordia del prójimo, misericordia de los demás, misericordia de nuestros hermanos, misericordia de la iglesia, del pueblo de Dios. Hay que tener misericordia de los perdidos, de la gente que necesita conocer a Cristo como Salvador. Entonces nosotros tenemos que, como iglesia, aprender de la situación en la que estaba viviendo el pueblo de Israel en el tiempo del Señor Jesús. Quizás en este tiempo hay gente que nos dice: hay mucha hipocresía en la iglesia, hay mucha hipocresía en los pastores, hay mucha hipocresía en los músicos, hay mucha hipocresía en toda la hermandad o en todos los hermanos. Entonces, quizás hay gente que se está quejando de todo eso, pero eso no quiere decir que no hay gente que profesa la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Hay casos y hay personas que quizás no están practicando lo que predican, lo que enseñan. Quizás hay gente que vive una doble moral y que no ha cambiado de vida, siguen siendo los mismos que en el tiempo pasado practicaron vicios y vivieron en el pecado, y quizás ellos se esconden de los hombres, pero no se pueden esconder de Dios. Desde que Dios llegó a nuestra vida, Él cambió nuestra vida, Él nos transformó y debemos de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estamos abiertos y desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta delante de nuestro Dios, de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Todas las cosas están abiertas, todas las cosas están desnudas, no podemos ocultarnos delante de Dios. Así que como iglesia debemos de entender que en Efesios 4:11 la palabra del Señor dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios el Señor dejó para su iglesia, y estos 5 ministerios han sido de edificación, dando guianza y dirección al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No va a haber perfección en todas las personas, en todos los líderes, en todos los ministerios, porque todos somos humanos, pero todos predicamos y todos enseñamos la palabra de Dios. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas, si tú crees que alguien que te ha invitado a la iglesia o alguien que te ha predicado la palabra no está viviendo lo que predica, tú como quiera escucha la palabra, guarda la palabra, practica la palabra y Dios va a bendecir tu vida. Nosotros no estamos siguiendo a ningún hombre, estamos siguiendo a Cristo. Desde que nos convertimos al Señor, hemos visto tantas cosas. En 30 años de estar en el camino de Dios, hemos visto tantas cosas, hemos pasado tantas cosas, hemos oído de tantas cosas, pero nuestra vista no está puesta en ningún hombre. Hebreos capítulo 12:1 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si desde que tú empezaste el camino del Señor te dijeron este texto y tú lo has practicado y lo has puesto en tu alma y en tu corazón, a través del tiempo y los años, no importando lo que pase a nuestro alrededor, no importando quién falla o quién no falla,
no importa quién deje o no deje el camino, si tú y yo estamos determinados a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, seguiremos adelante. Llegaremos hasta el final, porque nuestra vida no está puesta en la fe de los hombres, sino en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra salvación no depende de la sabiduría de los hombres, nuestra salvación depende de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Así que entendamos que Dios usa al ser humano. Y todo ser humano es faltoso, todo ser humano es débil, todo ser humano le puede fallar a Dios. Pero solamente hay uno que no falla, y es nuestro Dios. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador Jesucristo. Él no falla. Él es fiel, Él es verdadero y con justicia juzga y pelea. Dijo Pablo, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Él es fiel. Él no va a ser infiel porque Él es fiel. Él permanece fiel, Él es santo, 3 veces santo, y la tierra está llena de su gloria. Él no se puede negar a sí mismo. Así que como iglesia, entonces comprendamos que el Señor Jesús en ocasiones fue invitado a las sinagogas porque los fariseos y escribas querían oír qué traía este hombre, por qué tanta fama. Si él no era escriba ni era fariseo oficialmente, ¿por qué multitudes lo seguían por todas partes de Israel? Así que él no quitó importancia en los lugares de reunión, él no le quitó importancia a la cátedra de Moisés. Era necesario, importante para el pueblo que se reunieran. Allí iban a estar hombres, ¿verdad?, profesionales, escribas y fariseos, rabinos, maestros de Israel, para enseñar la ley de Dios. Pero él se iba a los montes. En Mateo 5:1 dice que viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este maestro revolucionario en ese tiempo iba a los montes, iba a las cumbres de las montañas, y allá en alto, allí se sentaba, y sentado empezaba a dar sus enseñanzas, a hablar su doctrina, y la gente se maravillaba de su doctrina, porque les hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y los fariseos. Hay gente que piensa que la persona, por estar gritando fuerte, tiene mucha autoridad. Hay otras personas que piensan que porque las personas están garroteando y dando duro y golpeando y arrastrando a los hermanos desde un púlpito, diciendo a veces hasta cosas que no deben de decir, piensan que esa persona tiene mucha autoridad, nomás porque está maltratando y está insultando y está hasta diciendo barbaridades desde un púlpito al pueblo de Dios. Hay gente que piensa, ese hermano tiene mucha autoridad. Pero déjame decirte que es autoridad. Autoridad es hablar la palabra como conviene, hablar la palabra correctamente. Autoridad es hablar la palabra y luego vivirla y practicarla. Que haya un testimonio en esa persona que ha cambiado y que ha sido transformado y que es una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que da autoridad. Cuando la persona aplica la palabra de la manera correcta y apropiada. Cuando da una correcta interpretación y cuando da también una aplicación favorable. Que la gente diga, oye, esto yo lo necesitaba, esto yo no lo entendía, esto nadie me lo había explicado. Entonces cuando a la persona se le interpreta la palabra, cuando se le aplica la palabra en su situación, en su circunstancia,
Eso es hablar la palabra con autoridad. La palabra de Dios que tiene poder para cambiar y transformar la vida y el corazón del hombre. Que si la persona está errada y ha vivido equivocado por muchos años, ignorando el conocimiento de Dios, y cuando oye un mensaje, cuando oye una palabra, cuando oye una enseñanza, esa persona alcanza a entender y comprender que estaba equivocado en su forma de pensar, en su forma de entender las cosas. Entonces la persona decide humillarse y decide cambiar su pensamiento, cambiar su mentalidad, cambiar su forma de pensar. Y entonces hay un cambio, hay una transformación en ese corazón, en esa alma, en esa persona. Es allí donde miramos la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para cambiar y para transformar. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Háganlo, porque es edificación para el alma, es edificación para nuestra vida, es para beneficio de todos nosotros. Así que el Señor respetó lo establecido, no contradijo, no dijo no se reúna, no asista, no los oiga, no dijo eso. Dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ese era el orden, eso era lo establecido, eso era lo que el pueblo de Dios había respetado por años, y el Señor le dio importancia a eso. No fue contra su palabra. Él respetó todo eso, pero aconsejó a la gente, aconsejó a sus discípulos que hay que asistir, hay que oír, hay que guardar, hay que hacer lo que nos está diciendo, pero no hagan conforme a las obras de ellos, porque nomás dicen y no hacen. Entonces nosotros debemos como iglesia aprender a oír, a guardar y a hacer los mandamientos del Señor, y todo eso nos va a traer edificación para nuestra alma, edificación para nuestra vida. Nos vamos a maravillar porque la palabra de Dios se habla con autoridad, se habla con poder, y la palabra de Dios saca al que está errado en su mal camino y lo pone en el camino correcto. Saca al que está allá en la cueva metido, que se ha estancado, y lo vuelve a incorporar en el camino del Señor para que esa persona siga caminando. Eso y muchas cosas más hace la palabra del Señor. Así que iglesia, amigo que me escucha, aprendamos a oír la palabra de Dios. Aprendamos a guardar la palabra de Dios. Aprendamos a hacer, es decir, practicar y poner por obra la palabra de Dios, y habrá un cambio y habrá una transformación en nuestra vida. El Señor nos va a hacer justos, nos va a hacer gente santa, nos va a ayudar a ser gente sincera, gente que vamos a tratar de ser lo que somos, no como los fariseos y los escribas que fingían, se presentaban justos ante los hombres para ser vistos por los hombres. Pero nosotros, la iglesia, trataremos de ser sinceros, de ser lo que somos, y que Dios está trabajando con nuestra vida para cambiarnos y transformarnos y llevarnos a la imagen que se perdió, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa imagen que el hombre perdió en Génesis, allá nos quiere llevar el Señor. ¿Cómo lo va a hacer? A través de los maestros de su palabra, a través de los predicadores de su palabra, a través de los evangelistas que predican campañas de salvación y milagros, a través de los profetas de Dios que seguirán y seguiremos hablando y predicando en nombre de Cristo, a través de los apóstoles, es decir, de los obispos, es decir, de los líderes, es decir, de los representantes de Dios aquí en la tierra, y de los que son misioneros abriendo obras de Dios en diferentes partes del mundo. Es así como el Señor va a bendecir a su iglesia.
en la cátedra de Moisés. Mi deseo es que Dios te bendiga y hagamos una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dejado la enseñanza y la predicación de tu palabra para edificación de nuestra alma y de todo nuestro ser. Tú cambias, tú transformas, tú salvas, tú haces cosas maravillosas. Tú revelas, tú alumbras e iluminas el corazón y la vida de toda tu iglesia, de todo tu pueblo y de todas las almas, de todos aquellos que viven en ignorancia, de todos aquellos que viven en rebeldía, de todos aquellos que viven en la perdición, pero que la luz de tu palabra alumbra e ilumina el corazón, el entendimiento de todas estas personas, y tu palabra tiene poder para sacarlos, para librarlos y para traerlos a tu verdad. Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén.